Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, a propósito de la votación en la Asamblea General de la ONU y la saga que protagonizó la Argentina y el canciller y la canciller y el gobierno nacional, vamos a escuchar la columna de Federico Montero. Bueno, sí, efectivamente en las últimas 72 horas en la Argentina se vivió un proceso de crisis en lo que es la conducción de la política exterior del país a partir de la salida de la canciller, ahora ex canciller Mondino, que se enteró por la tele que Javier Milei la había removido de su cargo. El punto final, el disparador, como bien decía Paula, fue la sorpresa que todos nos llevamos al constatar que dentro de la pizarra de la votación en Naciones Unidas, en la moción que se vota consistentemente en las últimas décadas en Naciones Unidas por abrumadora mayoría en favor de terminar con el bloqueo contra Cuba, que la Argentina apareciera en verde, a diferencia de Estados Unidos e Israel, que aparecían en rojo, los dos únicos países que mantuvieron el rechazo a la moción que se presenta tradicionalmente en Naciones Unidas. Eso, que fue una sorpresa, duró pocas horas porque al poco tiempo terminó con la salida de Mondino de la Cancillería, terminando 10 meses de lo que fue una gestión con muchas contradicciones. Recordemos, Mondino no viene del palo de la política exterior, ella es una banquera. Su vínculo con el gobierno en realidad comienza a través de su hijo, quien era su portavoz en la Cancillería, que tenía vínculos en lo que fue la construcción de la Libertad Avanza, que es la fuerza política reaccionaria que representa Javier Milei, y de vínculos estrechos con Santiago Caputo y el entorno más próximo de poder del presidente. En un primer momento, Mondino era la que acomodaba los exabruptos que producía Milei. No sé si se acuerdan cuando él hablaba de que insultaba a Lula da Silva o insultaba al gobierno chino, ella luego era la que salía supuestamente a poner paño frío, haciendo juego de un supuesto pragmatismo que emulaba, si se quiere, lo que había acontecido durante el gobierno de Bolsonaro con la relación con la Cancillería brasileña, con Itamaraty, que durante un lapso de tiempo, mientras Bolsonaro seguía la retórica más alineada con la línea reaccionaria a nivel internacional, la Cancillería brasileña se ocupaba de salvaguardar en los que eran los grandes temas una posición razonable de Brasil frente a las posiciones públicas que escribía Bolsonaro. Existía la hipótesis durante un primer momento que Mondino podía cumplir un papel similar con la Cancillería, pero eso la fueron cercando rápidamente a partir de determinados gestos políticos que se fueron enumerando como crisis que ella tuvo con el propio gobierno. En primer lugar, le sacaron de su control la agenda de promoción comercial y de inversiones, que es una herramienta muy importante en la Cancillería. Pusieron a alguien que responde a Karina Milei, no viajó al G7, luego le fueron designando distintos funcionarios que eran como comisarios políticos que Mondino tenía dentro de la propia Cancillería, como la propia Úrsula Baset, y para ir más cerca en el tiempo, el desembarco de Nahuel Sotelo a cargo de lo que era la Secretaría de Culto, que se transformó en la Secretaría de Culto y Civilización, y absorbió todo lo que podían ser la agenda problemática para la Cancillería argentina y que podía entrar en contradicción con la agenda que proponía Javier Milei. Luego tuvo un fuerte conflicto con el propio cuerpo diplomático, conflicto relacionado con cuestiones salariales de los diplomáticos, pero también de las tensiones permanentes y el control que se establecía sobre lo que son tradiciones de conducta de la política exterior argentina consolidadas a lo largo del tiempo, como son, por ejemplo, el voto de la última semana en rechazo del bloqueo de Cuba, que forma parte de un complejo juego de equilibrios que luego le permiten a la Cancillería argentina, a la política exterior argentina, conseguir apoyos en los que son los temas centrales para el interés nacional de nuestro país, como por ejemplo la causa Malvinas, que es votada recurrentemente también en los escenarios de, por ejemplo, el Comité de Descolonización de la ONU, y bueno, que en el intercambio de apoyos entre los países del sur global se logra que la Argentina logre el apoyo de la mayor parte de los países del mundo en relación a la necesidad de retomar el diálogo con Inglaterra y el Reino Unido en relación a la cuestión de la soberanía sobre las islas.
En ese contexto es que se desarrolla este tramo final del conflicto con Mondino. Desde el entorno de Mondino lo que han asegurado es que ellos contaban con el aval del gobierno para este voto que se emitió, que de hecho lo terminó emitiendo un funcionario quien era el embajador en la ONU de la Argentina, que también fue removido de su cargo. Las interpretaciones políticas son que esta fue la excusa para terminar de desplazar a Mondino, que no se alineaba completamente con la política exterior que anunció Milei. Recordemos su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, rechazando la Agenda 2030. Recordemos su formulación de que la política exterior argentina era el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Ningún país del mundo formula su política exterior en términos de alineamiento con otro país, sino que la formula en términos de defensa del interés nacional, y de ahí la histórica posición que tuvo la Argentina en esta votación en relación a Cuba, que no había sido interrumpida más allá de los vaivenes de los gobiernos desde el retorno de la democracia. Hay que decir también que quien reemplaza a Mondino, Gerardo Bergen, es un representante del poder, de una de las fracciones del poder económico en la Argentina, que viene de ser el embajador norteamericano nada más y nada menos que en Estados Unidos, de fuertes vínculos con Argentina, más bien el sector demócrata de la política norteamericana. Entonces se entiende también este juego como liberar la embajada en Estados Unidos ante el signo de interrogación que representan las próximas elecciones en ese país, permitiendo, en el caso de un eventual triunfo de Donald Trump, colocar a alguien allí que esté más alineado con la sintonía que Milei tiene o dice tener con Donald Trump. Lo cierto es que... Creo que te equivocaste y dijiste embajador norteamericano de Estados Unidos. Igual fue un furcio que no es erróneo, porque en realidad va a representar más los intereses de Estados Unidos que de Argentina. Allá. Así es. Bien lo dijiste vos, cuando se formula la política exterior en términos de alineamiento, se confunden qué intereses se representan, pero bueno, para cerrar, mencionar que si uno lo analiza en una perspectiva más general, más allá de estas tensiones al interior de la alianza gobernante que terminaron eyectando a Mondino de su cargo, lo cierto es que la política exterior argentina y la profesionalidad del cuerpo diplomático, que tiene aspectos que son rescatables y que hay que cuidar como un patrimonio de la política exterior de nuestro país, han sido lesionados por esta política exterior entreguista de alineamiento con las potencias de Estados Unidos e Israel, que tiene en las cuestiones más centrales del interés nacional los hechos más vergonzosos que ha tenido que ver la política exterior de nuestro país en los últimos 30 años, como la presencia del canciller Cameron en Malvinas, errores, entre comillas, errores en los comunicados donde se nombra a las Malvinas con el nombre que le ponen los ingleses, retomar la agenda que había tenido el gobierno de Macri en lo que fue el tremendo pacto Forador y Duncan mediante otros medios, que fue el último anuncio. Bueno, toda una serie de renunciar al ingreso de Argentina a los BRICS, ¿no? Como acto inaugural. El rechazo también de Argentina a los BRICS, exactamente. Marcelo lo decía con mucha claridad. El debut, entre comillas, de Mondino como canciller fue la nota de no hacer, revertir el proceso de ingreso a los BRICS que había llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández, retomando lo que había hecho Cristina en su último mandato. Es decir, la salida de Mondino no es nada bueno para la política exterior argentina, seguramente sea reemplazado por alguien peor, que se alinee más aún todavía con el lineamiento que propone Javier Milei, y ha deteriorado mucho el funcionamiento interno de la Cancillería, perjudicando las líneas históricas de trabajo profesional que tenía y dejando un papel exterior de la política nacional en un muy bajo nivel. Sí, y qué decís, Fede, también yo escuché, porque hay múltiples interpretaciones, ¿no?, de esta cuestión de por qué Argentina permiten, aunque después fue usado como excusa para echar a la canciller, que ya venía todo muy raro con ella, como estás contando vos, pero en parte también hay versiones que dicen que además de ser usado como excusa, también tenía que ver con respetar, entre comillas, la tradición del voto argentino en la ONU respecto del bloqueo a Cuba. Otras versiones de que, bueno, no casualidad que Karina Milei estaba en China o estuvo en China
y también puede haber habido, bueno, alguna sugerencia del gobierno del Partido Comunista Chino, también por ahí, incluso también escuché alguna versión, no sé, la verdad que no me detuve a chequear si es cierto o no, solo tiro que el propio Eurnequian, que es el artífice de Milei, estaba intentando o interviniendo en la remodelación del aeropuerto José Martí de La Habana. Entonces, bueno, también son factores que pueden haber incidido en que Argentina tenga este voto raro para quien hoy detenta el timón del Estado. Mejor, sí, ¿no? Realmente mejor que haya votado así. Estamos contentas, qué bueno, pero... Sí, el voto de la Argentina finalmente termina honrando lo que es la tradición de la política exterior de nuestro país, que recordemos, durante el gobierno de Perón se rompió el bloqueo contra Cuba, y es una política que se sostuvo a lo largo de los años en virtud de, como yo mencionaba anteriormente, no solamente la defensa de una línea de política exterior de nuestro país, sino también de la defensa del interés nacional en virtud de la articulación luego en otras votaciones en defensa de lo que de otros pueblos sojuzgados, ¿no? Así como Cuba es sojuzgada en función de el bloqueo, la Argentina tiene una ocupación ilegal de su territorio por parte de una potencia, entonces forma parte de una misma agenda, si se quiere, en relación a la defensa de la soberanía nacional de distintos países del sur global en el tablero multilateral de las Naciones Unidas. Yo creo que lo que termina resolviendo la cuestión, independientemente de las tensiones cruzadas y el juego que se puede establecer en función de distintas variables, es el agotamiento del espacio político de la propia Mondino dentro de la Cancillería. Hace pocas semanas había renunciado su vicecanciller, quien intentaba mantener equilibrio entre la línea más histórica del cuerpo diplomático y la línea más política, de línea dura del presidente sobre la gestión de la Cancillería. Y recordemos la presión directa que ejerció Milei sobre el cuerpo diplomático mediante dos mensajes, un mensaje enviado de manera directa a través del sistema de gestión de expedientes, el GEDE, diciendo que quienes no respetaran y se alinearan con los preceptos de la libertad tenían que dar un paso al costado, y el comunicado que surge de la oficina del presidente después de que se da a conocer el pedido de renuncia a Mondino, donde dice que van a generar una especie de investigación interna, digamos, una purga respecto de quién tuvo la responsabilidad de este voto. Todo esto suena un poco sobreactuado también. Se vio luego de la renuncia de Mondino una diputada del sector anticastrista en Miami decir que el presidente se había comunicado con ella para reafirmar la defensa argentina de los valores de la libertad. Bueno, toda una especie de sobreactuación también por parte de quienes responden al presidente Milei, de su alineamiento con Estados Unidos, a escasos días de las elecciones presidenciales. Yo creo que hay que entenderlo por ese lado, pero el signo de pregunta que queda y la enorme preocupación es que esta película va a continuar empeorándose. Muy graciosos los memes respecto de la canciller Mondino que anduvieron circulando esta semana. Mondino, la compañera Mondino, ya habían fundado la agrupación La Mondino. Ahí Mondino al lado del Che Guevara en la Sierra Maestra, fumándose un puro ahí con Fidel. Bueno, muy gracioso. Creo que lo que mejor dejó esta crisis fueron los memes que vimos en la última semana, y la apelación a la creatividad popular y al humor, aún en el marco de esta bancarrota de la política exterior argentina que representa el gobierno de Milei. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web.